Abrió los ojos sin muchas ganas. Los primeros rayos de luz del sol iluminaban la habitación en la que solía pasar la mayor parte de su tiempo. No quería levantarse de la cama. En cualquier otra ocasión no habría dudado en saltar a la acción, deprisa y a trompicones. Pero esta vez no. Tenía los pies fríos. Se removía por debajo de las sábanas, intentando alcanzar ese nirvana al que había llegado a través de los sueños que confeccionaban un colchón viejo y cómodo. Sin embargo, sabía de sobras que no lograría volver. De hecho, el recuerdo de ese sueño colorido y seductor se iba desvaneciendo conforme su mente somnolienta empezaba a espabilarse, tomando las riendas del subconsciente. Tras convencerse de que no había otra alternativa, se levantó y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. A esas horas normalmente su hermano estaba en el salón tocando algún riff con la guitarra, pero esa mañana en el piso reinaba un silencio sepulcral. ¿Estamos a jueves o a viernes?, se preguntó. Tampoco notaría la diferencia. Abrió el grifo para limpiar los platos sucios de anoche. Se preparó unas tostadas con algo de fruta y un café con leche para ir activándose. Se juró a sí mismo que dejaría el café, que la cafeína era muy dañina para el cuerpo, pero aún así no podía evitar sonreír al pensar en que ese vicio le acercaba metafóricamente a esas desenfrenadas estrellas del rock. Tomó su café. Le bastó con 3 tragos. Tenía los pies congelados. Le pasaba por ir descalzo y en manga corta en invierno. Con el pelo revuelto y aún adormecido, mientras esperaba que el café surtiese efecto, puso uno de sus vinilos favoritos. Tenía mucho que hacer, pero cuando escuchaba las primeras notas de esa canción se quedaba petrificado, como una estatua que inmortalizaba la contemplación en su forma más pura. Se sentó en un taburete y se quedó mirando fijamente el suelo durante los 9 minutos que duraba el tema. El sonido del ruido blanco del vinilo lo hipnotizaba. Cuando abandonó su trance stendhaliano, se bajó de su cielo particular para aterrizar en una realidad mucho más grisácea. Fue hasta el salón de su piso y comprobó que, efectivamente, su hermano no estaba. Se seguía oyendo el sonido del grifo abierto en la cocina. Se encendió un cigarrillo y miró durante un rato la calle nevada a través del ventanal. Todo estaba cubierto por un manto níveo y a esas horas ni un alma profanaba esa capa de pureza que envolvía la ciudad. No lo soportaba. Todo estaba demasiado tranquilo. Se sentó en una mesa y se acercó a un cenicero. Cogió su vieja Altera 35 y se dispuso a teclear con voracidad. No le hacía falta ni ponerse sus gafas. Ya se sabía de memoria la posición de cada tecla y de cada letra. Escribía con prisa y de forma virulenta, como si estuviera obsesionado con la idea de que alguien lo perseguía. El agua ya había inundado parte de la cocina y ya empezaba a filtrarse por debajo de la puerta. Él avanzaba a toda velocidad, escribiendo y reescribiendo frases y párrafos. Cada idea que se le cruzaba por su mente era sometida a un juicio agilizado por la experiencia y se impregnaba en el texto de forma casi inmediata. Era un artesano de la técnica. Aún así, mantenía el rostro serio mientras escribía. Para ser exactos, su ceño fruncido denotaba un alto estado de concentración. No sentía nada. Lo dejaba todo para lo que se gestaba en su texto. Notó cómo los pies se le mojaban y quedaban hundidos en el agua. El piso no era muy grande y el agua se había abierto paso fácilmente hasta el salón. Él siguió escribiendo, manteniendo su gesto de concentración, mordiéndose el labio inferior. El humo de su cigarrillo dejaba entrever la luz que entraba por el ventanal. Cuanto más subía el nivel del agua, más rápido escribía. No erraba ni una sola tecla. Sus dedos eran tan precisos como el bisturí de un cirujano. Era la experiencia de toda una corta vida, de manos manchadas de tinta y camisas sucias. Llegó un momento en que varios muebles empezaron a flotar o a verse sumergidos. El agua le llegaba hasta la cintura. La mesa empezaba a moverse lentamente con el vaivén de las corrientes creadas en el piso. El cenicero navegaba sin destino por el salón. Él se aseguraba de que su preciada máquina de escribir no se cayera de la mesa. Aunque flotase, se tambaleaba mucho. El agua seguía inundando el salón. Él empezaba a sudar. Se ajustó el cuello de la camisa vieja que usaba de pijama y siguió escribiendo sin parar. Cuando el agua le llegaba por el cuello, levantó la vista hacia arriba y siguió escribiendo sin demorarse. Había llegado a un estado de concentración tan alto que no le hacía ni falta pensar. Todo su flujo nervioso le transmitía las teclas de la Altera 35, ya sumergida en el agua, y a través de las palabras organizaba su pensamiento.
La mayoría de muebles empezaban a rozar el techo del salón. Llegó un punto en el que él supo que ya no podía evadirse de lo que iba a suceder. Sin más dilación, cogió una bocanada de aire y se sumergió en el agua. Mostró una leve sonrisa cuando volvió a ver lo que estaba escribiendo. La máquina de escribir empezó a flotar y a alejarse de la mesa. Él, flotando también, seguía escribiendo sin cesar mientras grácilmente se levantaba de la silla. El agua ya había inundado todo el piso. Él estaba en el salón, a 1,5 metros del suelo, escribiendo en su letra 35. De repente, sumido en aquella extraña pecera improvisada, sus ojos se iluminaron. Dejó de pulsar virulentamente las teclas de su máquina de escribir. Todo permaneció inmóvil durante unos instantes. La luz del sol se filtraba por los ventanales e iluminaba la estancia. De repente, todo el piso empezó a drenarse a toda velocidad. Todos los muebles cayeron otra vez al suelo y él no fue una excepción. Aún así, cuando cayó, se aferró a su preciada máquina de escribir. Cuando todo el piso se había vaciado, él empezó a toser. El pelo mojado le tapaba parcialmente la cara. Sin embargo, aunque no se hubiese ahogado y estuviese hecho polvo, él sonrió con la malicia de alguien que sabe que su plan ha tenido éxito. Al fin y al cabo, había logrado que la apatía parase de hacerle sufrir.